Bien, pues vamos a platicar el día de hoy del ejercicio terapéutico en los pacientes con osteopenia y osteoporosis. La idea es ir construyendo desde la valoración hasta entender un poco cómo funcionan los diferentes medicamentos para la osteoporosis e indagar en un protocolo de atención en el cual va a explicar cómo se debe de abordar al paciente con el ejercicio terapéutico. Bien, vamos a hablar de fundamentos clínicos, fisiopatología, biomecánica, fracturas, valoración clínica y fármaco y fisioterapia. ¿Sí? Bien, pues bueno, vamos a ver que la osteoporosis y la osteopenia eh, se va a definir, ¿no? En relación a la densidad mineral que tenga un hueso, ¿sí? La forma en la que podemos identificar esta densidad mineral, es decir, qué tan densos son los minerales dentro de un hueso específicamente, es a través de una densitometría, ¿sí? Y esta densitometría eh, este, va a comparar los resultados con la media de los adultos jóvenes, ¿sí? Sacando una desviación específica en la cual podemos identificar cómo debería de estar una persona con determinada edad, ¿sí? Esta comparación se conoce como T-score y pues la OMS va a establecer ciertos umbrales para poder tener un diagnóstico lo más preciso y con base en este diagnóstico se puedan realizar abordajes terapéuticos también lo más específico posibles, ¿sí? Dentro del T-score, que ahorita vamos a ver algunas de las imágenes de los resultados, un T-score de -1, ¿no? Va a tener o va a generar un riesgo de fractura bajo y la intervención de estos pacientes, pues, es una prevención primaria, ¿sí? Es decir, voy a prevenir, en medida de lo posible, que mi paciente en algún punto desarrolle osteoporosis, ¿sí? Eh, un T-score entre -1 a -2.5 nos va a hablar de una osteopenia, ¿sí? Con un riesgo moderado de fractura. Y la intervención en un paciente con osteopenia va a ser ejercicio y pues los cuidados nutricionales, ¿sí? Un T-score superior a -2.5 nos habla de una osteoporosis y con un riesgo de fractura alto, ¿sí? En este caso, el abordaje se vuelve farmacológico, ¿sí? Más el ejercicio, ¿vale? Finalmente, un T-score superior a -2.5 más la presencia de una fractura nos habla entonces de una osteoporosis grave, ¿sí? Y en este caso nos da un riesgo de fractura muy alto y requiere de un tratamiento intensivo, que vamos a ver después un poquito este abordaje, ¿vale? Bien, ese es el T-score, como mencionamos, ¿no? De -1 para arriba sería normal, una densidad normal ósea, de -1 a -2.5 osteopenia, -2.5 para abajo, osteoporosis. Y la presencia de osteoporosis más alguna fractura, entonces es una osteoporosis grave. Si nos vamos a un resultado ya como lo vamos a encontrar, pues bueno, aquí podemos observar, perdón, una densitometría ósea y estas densitometrías, pues bueno, va a variar en el número de puntos que se realice, ¿sí? En este caso, en este paciente específicamente, es una densitometría de columna lumbar, ¿sí? Más fémur, más radio y cúbito, ¿sí? Y podemos observar cómo en columna lumbar tiene una densidad mineral baja, ya clasificada en osteoporosis, ¿sí? En cadera tiene una osteopenia, ¿sí? Aquí lo podemos encontrar. Y en radio y cúbito está normal, pero muy pegado a la osteopenia, ¿sí? Y de hecho aquí podemos irnos a ver el T-score, ¿vale? ¿Ven? Tenemos 1 y .1, ¿vale? Aquí en columna lumbar nos podemos ir específicamente vértebra por vértebra. Entonces, por ejemplo, L1 tiene un T-score de -3.1, L2 de -2.8, L3 de -3.1, ¿sí? Y entonces vamos a poder tener los resultados de cada uno de los segmentos vertebrales y de los espacios entre vértebra y vértebra. Bien. Esto es importante porque el paciente llega con su hoja de la densitometría, ¿no? Y te dice, pues yo no le entiendo, tiene muchos numeritos,
Este, me dijo el ortopedista que tengo osteoporosis, pero no sé si es, o sea, qué tanto es, porque hay una parte que está en verde, una parte que está en rojo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que mencionar al paciente, pues lo que estamos observando con respecto a la densidad mineral y cómo es variable dependiendo del lugar, ¿no? Nuevamente, ay, perdón, columna lumbar, pues tenemos una osteoporosis ya establecida. Fémur tenemos osteopenia y en radio y cúbito tenemos una densidad ósea normal, ¿sí? Bien, vamos a tener dos tipos de osteoporosis dentro de su clasificación por origen, ¿sí? La osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria, ¿sí? La osteoporosis primaria no va a estar asociada a alguna enfermedad, ¿sí? Normalmente va a estar relacionada con el declive funcional óseo. Eh, Sí, con el declive funcional óseo y los cambios hormonales que vamos a ir teniendo, ¿vale? Esta osteoporosis primaria se subclasifica en tipo uno y tipo 2. Tipo uno es posmenopáusico, de por sí la osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres, lo vamos a mencionar en un ratito de nuevo, ¿no? Entonces, tipo uno es posmenopáusico, hay una deficiencia de los estrógenos, tenemos cada vez menos producción de estrógeno y esto nos va a producir una pérdida trabecular acelerada. Mientras que la tipo 2 es de tipo senil, así se conoce, normalmente afecta en personas de más de 70 años, afecta directamente a hueso cortical y trabecular, ¿sí? Esta osteoporosis primaria es de mayor prevalencia en mujeres en relación de 3 a 1, ¿sí? Es decir, por cada 3 mujeres que tienen osteoporosis, hay un hombre que padece osteoporosis. Sí, tiene toda la relación con el tema estrogénico, ¿vale? No les mencioné, perdón, me entré de lleno al tema por el tema del horario, ¿no? Pero no me presenté. Mi nombre es Humberto Ávila, yo soy licenciado en fisioterapia, hice la maestría en cultura física en el adulto mayor, luego la maestría en osteopatía, el doctorado en osteopatía y pues bueno, trabajo directamente con pacientes geriátricos, ¿sí? La idea de estos Skill Labs es que podamos tener una interacción entre la evidencia científica y la práctica clínica. Entonces, si ustedes en algún punto quieren ir preguntando, quieren ir comentando, no, pues yo tengo un paciente que está así, tengo un paciente que usa este medicamento, adelante, es bienvenido para que podamos nutrir todavía más la clase, ¿vale? Después de ese paréntesis, pues regresamos a la osteoporosis secundaria, ¿vale? Entonces, esta osteoporosis secundaria va a estar asociada a alguna enfermedad, ¿no? Enfermedades que alteran el metabolismo óseo, como, o digo, enfermedades o tratamientos, inclusive en algunos casos, ¿no? Como corticoterapia crónica, personas que por alguna razón utilizan corticoides de manera seguida, ¿sí? Ellos tienden a generar osteoporosis, hiperparatiroidismo, aquí está mal, es hipotiroidismo. En ambos casos generan una osteoporosis metabólica, enfermedad por mala absorción intestinal, ¿sí? O enfermedad celíaca, igual van a tener mayor riesgo de osteoporosis. Este, Mieloma múltiple, inmovilización prolongada. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tienden a desarrollar osteoporosis metabólica, específicamente en el pie, ¿no? La zona del astrágalo por una neuropatía autonómica va a generar que al astrágalo le llegue menos sangre y por la falta de nutrición, va a sufrir ese proceso de osteoporosis metabólica y se empieza a colapsar, ¿vale? Y eso es básicamente cómo se forma el pie de Charcot, ¿sí? Osteoporosis metabólica asociada a cáncer también hay y osteoporosis metabólica asociada a prótesis. Recordemos que las prótesis, por ejemplo, la prótesis de rodilla, sabemos que va anclada la parte inferior hacia la tibia, entonces donde va el basto de la prótesis, toda la parte lateral o adyacente, este, va a tender a desarrollar un proceso de osteoporosis metabólica. Esto se va a producir porque como el vasto es más rígido, o como la prótesis es más rígida, entonces esa prótesis va a cargar todo el peso. Entonces, al cargar todo el peso del paciente, eso nos lleva a que el resto del hueso no va a tener el estímulo, ¿sí? Y recuerden que la ley de Wolf nos dice que la densidad mineral de un hueso va directamente relacionada a la fuerza tensión que se le aplique. Entonces, el hecho de que tengamos una o sea, que se elimine o se reduzca la carga del hueso, porque la prótesis es más fuerte, ¿sí? Hace que las partes adyacentes a la prótesis
se vayan desmineralizando poco a poco. Bien, bien. Entonces, continuamos con este proceso de remodelación ósea. Tenemos que entender que principalmente va a haber dos tipos de células trabajando en la remodelación, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoclastos se encargan de la resorción ósea, ¿sí? Es decir, los osteoclastos van a ir destruyendo hueso al mismo tiempo que los osteoblastos van formando hueso, ¿sí? Ahora, hay que entender aquí que en un proceso normal, los osteoclastos van a generar una mayor resorción que la construcción de los osteoblastos, ¿sí? Aproximadamente esa diferencia es de un 3 a un 5% desde que se llegó al pico máximo de consecución ósea, ¿sí? Es decir, nosotros durante nuestro desarrollo se van osificando los huesos, ¿sí? Hasta un punto máximo. Y a partir de ese punto máximo, los osteoclastos trabajan ligeramente más rápido que los osteoblastos. Entonces empezamos a perder hueso de manera relativa, ¿sí? Obviamente hay factores que van a acelerar esa pérdida de hueso, como pueden ser embarazos, bajo peso, algunos alimentos, ¿no? O la falta de consumo de algunos alimentos. Entonces, eso nos van a llevar a tener un mayor riesgo de osteoporosis. Pero de manera normal, es normal, para la redundancia, tener una pérdida entre un 3 y un 5% de hueso después del pico máximo de consecución ósea, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los osteoblastos, ¿sí? Que son los que se van a encargar de la formación de hueso. Ellos van a sintetizar la colágena de tipo 1 y la osteocalcina, ¿sí? Trabajando con esto para la formación de hueso nuevo, ¿sí? Los osteoblastos son estimulados por cargas mecánicas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, es muy sedentaria, hay una falta de estímulo hacia ese tejido y por ende la actividad osteoblástica va a estar inhibida. Y entonces en este punto, cuando la persona es sedentaria, el, ¿cómo se llama? La diferencia va a aumentar más, ¿sí? Entonces ya no va a ser un 3 o un 5% que vamos a perder, sino va a ser todavía un poco más, ¿sí? Otra causa que puede ser de inhibición de la actividad osteoblástica es en el bajo peso. Las personas que tienen muy bajo peso, por la falta de estímulo nuevamente mecánico, se inhibe la actividad osteoblástica y entonces pues dejan de trabajar de manera adecuada, ¿vale? Y bueno, básicamente todo lo que acabo de mencionar pues nos lo explican la propia mecanotransducción, ¿sí? Que es este estímulo mecánico que va a producir una actividad biológica o química, ¿sí? Es decir, necesito de una carga mecánica para estimular a una célula como el osteoblasto y que ésta pueda hacer el proceso de regeneración óseo, ¿sí? Y también se explica a través de la ley de Wolf, que ya la mencioné hace un momentito, pero bueno, básicamente nos dice la ley de Wolf que si nosotros le ponemos o le generamos una carga axial al hueso, este va a responder con una mejor mineralización, ¿sí? Por eso, digo, ahorita vamos a empezar a platicar un poco de los programas de ejercicio, este, pero por esto es importante que los programas que nosotros hagamos tengan una carga de peso, ¿sí? Y que además, eh, ¿cómo se llama? Perdón. Se genere un aumento de fuerza muscular, porque este aumento de fuerza muscular nos va a ayudar a que los músculos generen una tracción sobre los huesos y estos vayan a osificarse mejor, ¿vale? Bien, bien, continuamos. Este, Vamos a ver que va a haber cambios estructurales en el hueso del paciente con osteoporosis. A nivel trabecular va a haber pérdida de la conectividad y eso va a hacer que las trabéculas se vayan haciendo más delgadas. Recuerden que todas las trabéculas del hueso, creo que les puse una imagen aquí están. Estas trabéculas del hueso, ¿sí? Hacen que trabaje el hueso mejor entre sí. Entonces, cuando tienes una carga axial, esa carga va a distribuir, o sea, esa carga o esa fuerza se va a distribuir en todo el hueso, ¿sí? Por la propia posición que tienen las trabéculas. Cuando esas trabéculas se van adelgazando, como tenemos en la imagen donde dice osteoporosis,
Evidentemente, el hecho que nosotros generemos una carga, ese hueso va a poder soportar una menor carga, ¿sí? Es decir, con una menor fuerza puede fracturarse ese hueso, ¿vale? Evidentemente, esto afecta de manera significativa a las vértebras y a las extremidades, sobre todo. En el hueso cortical, pues bueno, va a aumentar la porosidad del hueso, ¿sí? Se va a adelgazar la cortical y esto va a llevarnos a que tenga una menor resistencia torsional. Si nosotros agarramos un hueso y lo torcemos, ¿sí? De por sí el hueso no trabaja muy bien con las fuerzas en torsión, ¿no? Pero cuando hay presencia de osteoporosis, como las corticales se van haciendo más delgadas, pues responder peor todavía a las torsiones, ¿sí? Haciendo que conforme se genere la torsión, sea más factible que se haga una fractura, ¿sí? Entonces, todo este cambio en la microarquitectura del hueso, ¿sí? Nos va a llevar a una menor resistencia del mismo. Entonces, la calidad del hueso empieza a ir disminuyendo y esto va a aumentar drásticamente el riesgo de una fractura. Esa es la imagen que les mencioné. Y bueno, sitios de mayor riesgo de fractura, pues bueno, en la columna vertebral vamos a ver que es la zona de mayor riesgo de fracturas por compresión, es decir, las vértebras cada vez empiezan a resistir de peor forma las cargas axiales, ¿no? Sobre todo desde T8 a L2, L3, más o menos, ¿sí? Eh, y pues hay una alta prevalencia de fractura en pacientes con osteoporosis y hasta un 30% de las fracturas vertebrales son asintomáticas, ¿sí? Es decir, el paciente no tiene una gran sintomatología, porque además recuerden que el hueso es poco inervado. Entonces, al ser poco inervado, pues su mayor inervación es en el periósteo, pero al ser poco inervado, al darse la compresión, pues bueno, no hay un estímulo significativo, ¿vale? Luego tenemos fracturas en la cadera, ¿sí? Sería como el segundo sitio de mayor riesgo, sobre todo en el cuello femoral y en la región del trocánter. Eh, las fracturas de cadera generan una alta mortalidad, llegando hasta ser un 15, un 30% de las personas que son hospitalizadas, ¿sí? Y lo que sí es que también llevan a pérdida funcional de manera severa, es decir, muchas personas con una fractura de cadera o posterior a una fractura de cadera terminan con algún tipo de discapacidad, ¿vale? Y luego tenemos en tercer lugar a la fractura distal de radio, que es la fractura de Coles, por caída en extensión de la mano. Es decir, el paciente se cae, tiene extendida la mano y genera una fractura de radio distal. Bien. Bien, continuamos con la interpretación de la densitometría. Vamos a ver que van a aparecer, voy a regresar un poquito a la diapositiva de la densitometría y podemos ver cómo hay el T-score y el score Z, ¿sí? El T-score, como menciona, es la relación entre la densidad mineral actual con la densidad mineral de una persona joven, ¿sí? Es decir, en el pico de consecución ósea, el pico máximo de formación ósea, ¿vale? Y de ahí se van sacando las desviaciones de cómo debería estar el paciente, ¿sí? Eh, y el Z-score va a comparar la densidad mineral, ¿sí? Con la media de los individuos de la misma edad y el mismo sexo, ¿vale? Normalmente se va a utilizar en mujeres premenopáusicas, en hombres de 50 años y en niños que puedan tener alguna enfermedad que cause osteoporosis. Cuando tenemos un valor menor a 2.0, a menos 2.0, perdón, va a ser un valor por debajo de lo esperado según la edad, ¿vale? Bien. Hay una regla clínica. Ay, perdón. Un Z-score muy debajo con un T-score normal puede hacer referencia a una osteoporosis secundaria, ¿sí? Es decir, que esté muy por debajo de su edad, ¿no? Pero en relación al pico máximo de consecución esté bien, ¿no? Es decir, esté en -1 para arriba, está hablando que hay una osteoporosis secundaria, ¿vale? Y una de las herramientas que vamos a utilizar es esta herramienta que se llama FRAX. Ustedes la pueden poner en el buscador, ¿sí? Es el Fracture Risk Assessment Tool. Ahorita les voy a compartir el buscador para que lo vean. Aquí está.
Bien, aquí está. Y en esto, básicamente es una herramienta que nos ayuda a calcular el riesgo de fractura que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ustedes van, le ponen aquí América Latina, país está México, nombre, Juanita, edad del paciente, vamos a ponerle una paciente real, 75 años, mujer, con un peso aproximado de 85 kilos, una altura de 1,55, ¿sí? Doña Juanita ya tuvo una fractura previa de tibia, no tiene antecedente de fractura de cadera en padre o madre. Doña Juanita no es fumadora, ha usado glucocorticoides en el último año, no tiene artritis reumatoide, no tiene osteoporosis secundaria y no consume alcohol, ¿vale? Doña Juanita ya tiene una densitometría, que es la que estábamos viendo, y en fémur tiene, aquí está fémur y tiene -1,6. Entonces vamos a ponerlo acá y le damos calcular. Ah, pero puse el otro. Bien. Y aquí nos dice, doña Juanita, de 75 años, con un índice de masa corporal de 35, con densitometría ósea, su probabilidad de fractura a 10 años es de 0%, según el FRAX, ¿vale? Vamos a ver. Sí, según Discord. Ah, pero porque le pusimos -16 arriba. Miren, aquí está el error. Y yo dije, ¿cómo va a ser que doña Juanita? Aquí está. Ahora sí. Doña Juanita, de 75 años, con un índice de masa corporal de 35,4, con densitometría ósea, con el T-score en cuello femoral de -1,6, nos da un riesgo de fractura osteoporótica del 16% en los próximos 10 años y un riesgo de fractura de cadera del 4%, ¿sí? Entonces, esta herramienta nos sirve para calcular el riesgo de fractura osteoporótica, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a ir calculando y vamos a poder definir con eso el programa de entrenamiento de nuestro paciente, ¿sí? Tiene ciertas variables como la edad, sexo, peso, talla, fracturas previas, uso de corticoides, tabaco, alcohol, densitometrías, etcétera, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nuestra propia intervención puede generar un riesgo, y cuando hay un riesgo de fractura superior al 20%, o superior al 3% en fractura de cadera, es importante que se recomienda que se inicie primero con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, en doña Juanita, que si bien no llega al 20%, pero sí sobrepasa el 3% en el riesgo de fractura de cadera. Entonces, lo recomendado es que inicie con un tratamiento farmacológico antes del tratamiento con ejercicio, ¿sí? Bien. Pruebas funcionales validadas en osteoporosis, es decir, que ya se han hecho en pacientes con osteoporosis y se pueden usar de manera común. Tenemos el Time Up and Go. En el Time Up and Go, recuerden que sentamos a nuestro paciente en una silla estándar, eh, vamos a medir 3 metros, marcamos de preferencia con un cono, y entonces la instrucción es la siguiente: el paciente se va a levantar, de preferencia sin apoyar las manos, va a caminar los 3 metros, rodea el cono, regresa y se vuelve a sentar, ¿sí? Aquí estamos midiendo velocidad de marcha, pero también estamos midiendo transferencias y cambio de direcciones, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 12 segundos, está normal. Si tiene más de 13,5 segundos, tiene un alto riesgo de caídas, ¿sí? Luego tenemos el Child Stand Test, o el Sit to Stand to Sit 5, ¿sí? Que en este le vamos a pedir al paciente que se ponga de pie y se siente 5 veces, ¿sí? Y vamos a medir el tiempo. Entonces, en pacientes entre 60 y 69 años, se espera que puedan pararse y sentarse 5 veces en menos de 12 segundos, ¿sí?
Si tenemos más de 15 segundos, tenemos un déficit de fuerza en miembros inferiores, ¿sí? Luego tenemos velocidad de la marcha. Vamos a ponerlo a caminar. Podemos medir 10 metros, 5 metros, ¿no? Esta es una prueba que evalúa velocidad lineal. Entonces yo no le puedo decir, bueno, vamos a evaluar 10 metros. Le voy a poner 5 y que regrese, ¿no? Porque ese cambio de dirección le va a llevar tiempo. Entonces tienen que ser los 10 metros. Lo ponemos a caminar de inicio a fin y medimos el tiempo en el que se desplaza esos 10 metros, ¿sí? Eh, Posteriormente, vamos a sacar la velocidad de la marcha y el paciente debe tener una velocidad de la marcha superior a 1 metro por segundo, ¿sí? Si tiene menos de 0,8 metros por segundo, tiene un riesgo alto de caídas, ¿sí? Luego vamos a la escala de Berg. La escala de Berg es una escala que evalúa de 0 a 56 puntos en equilibrio, ¿no? La escala de Berg evalúa, por ejemplo, posición de tándem, semitándem, es decir, los pies juntos, un pie delante del otro. Evalúa la capacidad de recoger un objeto, evalúa las transferencias, es decir, pararse y sentarse, evalúa cambios de dirección, evalúa levantar un pie sobre un escalón, ¿no? Un apoyo semi-monopodal, evalúa apoyo monopodal, ¿no? Y con todo esto se calculan el puntaje que tiene según la escala de Berg, y si tiene más de 45 puntos se considera normal y menos de 45 puntos se considera un riesgo moderado, perdón. Bien, es importante que así como vamos a evaluar, también, o sea, también cada 8 a 12 semanas volvamos a reevaluar, ¿sí? Para identificar la progresión y podamos tomar la decisión de qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente, ¿sí? Aquí está la interpretación clínica de cada una de ellas. El test Open Go, pues bueno, habla sobre la progresión gradual de transferencias, marcha con obstáculos, entrenamiento doble tarea, cognitivo-motora, es decir, podemos poner al paciente a caminar, pero al mismo tiempo que vaya a lanzar unas pelotitas hacia una canasta, ¿no? Luego tenemos el test Sit-to-Stand to Sit-5, que prioriza hablando en grandes grupos musculares en miembros inferiores. Entonces, por eso le vamos a pedir al paciente que se levante y se siente, ¿sí? Velocidad de la marcha, pues bueno, es un dato que nos dice la posibilidad de que haya sarcopenia en ese paciente, ¿sí? Eh, y también la velocidad de la marcha es un índice que está súper relacionado con las caídas, porque recuerden que conforme disminuye la velocidad de la marcha en el paciente, aumenta, perdón, aumenta drásticamente el riesgo de caídas, ¿sí? Eh, y pues luego ver, como habíamos mencionado hace poquito. Bien, hablando de los fármacos, pues bueno, vamos a ver que va a haber dos tipos de fármacos para el abordaje de la osteoporosis. Los antirresortivos lo que van a hacer es inhibir la actividad osteoclástica, que si se acuerdan, los osteoclastos son los que se encargan de la resorción ósea, ¿sí? Normalmente estos medicamentos antirresortivos son los primeros que se utilizan. Dentro de ellos van a escuchar que hay bifosfonatos, denosumab, entre otros, ¿no? Y hay medicamentos anabólicos, que los medicamentos anabólicos lo que van a hacer es estimular para que se forme hueso nuevo, ¿sí? Los medicamentos anabólicos, como tienen más efectos adversos, normalmente son indicados en pacientes con osteoporosis severa, es decir, pacientes que ya tuvieron fracturas, que ya tienen una inmovilidad más establecida, ¿no? Bien, en la parte clínica, ¿no? La relevancia que van a tener entre este tipo de medicamentos va a ser que los bifosfonatos van a incorporarse a la matriz ósea y cuando el osteoclasto fagocite esa matriz ósea, ¿sí? Va a inhibir las enzimas que van a estimular la producción de la apoptosis, es decir, van a matar al osteoclasto prácticamente, ¿sí? De manera selectiva, haciendo que se inhiba la capacidad de resorción ósea, ¿sí? Es como que ya habíamos dicho que el osteoblasto trabajaba entre un 3 y un 5% más lento que el osteoclasto, ¿no? Cuando hay osteoporosis, probablemente por múltiples razones, pues vamos a tener ya un pues, emparejamiento, para así decirlo, ¿no? Pero lo que hace este medicamento es buscar que el osteoblasto pueda trabajar un poco mejor o más eficientemente que el osteoclasto, ¿sí?
Deme un segundo. Bien. Eso ya lo dijimos. Implicaciones para el ejercicio. Pues, o sea, los bisfosfonatos van a estabilizar la densidad mineral, van a disminuir ese remodelado óseo, ¿sí? Y entonces, en pacientes que utilizan estos medicamentos, vamos a poder progresar de una forma un poco más rápida, ¿sí? El hueso es estructuralmente estable, ¿no? Pero su capacidad de remodelación va a estar inhibida, ¿sí? No está contraindicado el ejercicio de impacto, ¿sí? Pero sí hay que identificar que no se dé un proceso de osteonecrosis, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos identificarlo? Pues bueno, el paciente que tiene osteonecrosis va a empezar a presentar dolores óseos de manera crónica, ¿no? Entonces, cuando empiezan a presentarse esos dolores, pues necesitamos identificar o solicitar más bien una radiografía, ¿sí? Y esta radiografía, si tuviera osteonecrosis, pues la vamos a ver con, como si fueran fracturas por estrés, ¿sí? Ahora, es importante que el paciente vaya teniendo una mejoría en la densidad mineral previo a escribir ejercicios de alta carga. Y ustedes van a decir ahorita, bueno, pero es que no le voy a poner un ejercicio de alta carga. Bueno, la realidad es que para la osteoporosis está recomendado poner ejercicios de alta carga. Entonces, por eso es importante que el paciente que usa bisfosfonatos, pues vaya de manera gradual, no inicia con esa alta carga, ¿vale? Otros medicamentos como el denosumab y el raloxifeno, en el caso del denosumab lo van a encontrar de manera comercial como Prolia, es un medicamento pues, relativamente costoso, y lo que hace es bloquear la diferenciación del osteoclasto, ¿sí? Es decir, el osteocito, cuando se va a diferenciar en osteoblasto y osteoclasto, va a inhibirse la diferenciación hacia el osteoclasto, haciendo que tengamos más osteoblastos que osteoclastos y por ende, nuevamente este desbalance que teníamos, pues se pueda emparejar o inclusive mejorar la tasa de producción de hueso, ¿sí? Eh, el denosumab funciona muy bien para fractura vertebral, tiene una mejoría del 68% y en el caso de fractura de cadera, de un 40%, ¿sí? Aquí sí podemos poner ejercicio con una mayor potencia, una progresión moderada alta, ¿sí? Porque pues como tenemos la acción osteoblástica como potencializada, pues bueno, debemos de tener una mayor densidad mineral de manera más pronta, ¿no? No se debe suspender, ¿sí? Porque se da un efecto rebote en el cual cuando se empiezan a formar los osteoclastos, trabajan como de manera acelerada, ¿sí? Entonces se pierde todo lo que se había ganado, ¿vale? En el caso de raloxifeno, pues bueno, es un medicamento modulador de los receptores estrogénicos, eh, y lo que va, bueno, aquí va a estar indicado más en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, ¿sí? Y tiende a reducir un efecto sobre la vértebra entre un 30 y un 50%, pero sobre la cadera no es tan positivo, ¿sí? Aquí podemos observar precisamente, este fue un caso interesante con el que trabajé. Es una paciente que tenía una densidad mineral, bueno, hay todavía una densitometría previa a esto, y en la densitometría previa tenía ya la densidad mineral en columna un poco más baja de lo que teníamos acá. Aquí ven cómo está en un nivel bastante bien, ¿no? En fémur izquierdo estaba en osteopenia, y en el caso de fémur derecho estaba prácticamente igual a como tenemos acá, en osteopenia ya tirando a osteoporosis. A la paciente le mandan por su reumatólogo raloxifeno, ¿no? Y entonces empieza a mejorar, eh, pero, este, pero empieza a mejorar en columna. Y vean cómo pasa de tener un nivel relativamente normal a un nivel normal alto inclusive, ¿no? Entonces, la selección del medicamento no fue la adecuada, a pesar de que teníamos un programa de medicamento más ejercicio. O sea, podíamos observar cómo empezaba a mejorar, mejorar, mejorar en columna y los demás mejoraban, pero con mucho más.
eh, o sea, mucho más lento, ¿no? Luego se cambia el medicamento y pasamos del reloxifeno, ¿sí? Cambia a el Prolia. Y entonces es cuando damos un salto de tener una osteopenia, ¿sí? Ya casi tirando a osteoporosis, pasa a tener una densidad mineral normal en cadera, ¿sí? En fémur derecho. Básicamente, columna se mantiene y en fémur izquierdo también se logra mantener dentro de niveles óptimos, ¿no? Entonces, este fue un caso positivo que tuvimos de una paciente. Vean cómo entre esa segunda densitometría, ¿sí? Que fue el 17 de enero, a esta otra que fue el 25 de abril, ¿sí? Es decir, año y 4 meses, y tenemos cambios significativos en la densidad mineral, ¿vale? También es importante que además de estos medicamentos que son como muy específicos para el estímulo sobre las células del sistema óseo, pues también el consumo de calcio y vitamina D, que estos tienen que salir en parte por medio de la alimentación, pero también se pueden suplementar. En el caso del calcio, se deben de consumir entre 1000 y 1200 miligramos por día, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que pueda ser absorbido de una mejor forma. Recordemos que como parte del proceso de envejecimiento, ay, perdón, ya les cambié esto, la absorción a nivel intestinal va a estar reducida. Entonces, por eso se aconseja niveles más altos de calcio, ¿sí? Se recomienda no superar los 500 miligramos por toma porque pues, se desperdiciaría una parte, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de dividirlo, ¿sí? Y bueno, la vitamina D que va a ayudar a mejorar la absorción intestinal de calcio y va a mejorar igual la mineralización, por sí. Bien. Bueno, y aquí tenemos esta tablita que la verdad es que está súper buena para que ustedes cuando llegue el paciente y les cuente cómo está, cómo se siente y qué medicamento utiliza, ustedes pueden identificar qué tipo de medicamento es y qué tipo de ejercicio se puede recomendar y cuáles son las precauciones. Por ejemplo, si el paciente no tiene tratamiento, es decir, que tenga una osteopenia, tenemos que tener una progresión del ejercicio que sea conservadora, ¿sí? Porque las respuestas solamente al ejercicio son más lentas, evidentemente, ¿no? Ejercicios con resistencias bajas, trabajar el equilibrio es sumamente importante para prevenir el riesgo de caídas y de fracturas y trabajar con la marcha. Precauciones, evitar impactos altos y la flexión axial, porque esto va a generar mucha tensión a nivel vertebral. ¿Sí? Cuando utilizan bifosfonatos, recuerden que es antirresortivo, es decir, inhibe la acción osteoclástica. Ya mencionamos cómo lo inhibe. La progresión del ejercicio va a ser moderada, es decir, aquí sí podemos progresar un poquito más. Podemos ir poniendo resistencia poco a poco e impacto igual poco a poco y solamente vigilar alguna fractura que pueda suceder de manera atípica. Pacientes que utilizan denosumab, este es un antirresortivo más potente. Aquí podemos hacer una progresión moderada alta con una mayor resistencia, un mayor impacto y siempre trabajando equilibrio, pero es importante no suspender, ¿sí? Pacientes que utilizan medicamentos como más actuales, como la teriparatida, estos son medicamentos anabólicos, es decir, ahora estos estimulan la producción de hueso. Aquí podemos hacer progresiones altas, aquí podemos hacer sobrecarga progresiva, ¿sí? Y hay que aprovechar que hay una ventana anabólica de 24 meses, es decir, hay 24 meses que mientras esté utilizando el medicamento, esa capacidad de producir hueso va a estar acelerada. Y si además le metemos ejercicio, va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Y finalmente tenemos a Romosumab, que es un medicamento que trabaja como anabólico y antirresortivo. Estos medicamentos solo se utilizan cuando hay osteoporosis severa, porque genera riesgos cardiovasculares altos, entonces hay que tener cuidado con eso. Se recomienda utilizar ejercicio de alta intensidad, pero supervisando el impacto porque el paciente generalmente ya tiene una osteoporosis severa. Entonces, o sea, no se te puede caer el paciente, pero ni de chiste ahí, hasta que vaya, bueno, de preferencia nunca, pero pues como poco a poco va a ir consolidando, pues bueno, va a ir siendo más resistente cada vez, ¿sí? Bien, esas son conclusiones de esta primera parte. Ahorita vamos a darle continuidad con la segunda parte, pero pues el diagnóstico es cuantitativo y funcional. Tenemos que identificar el T-score y integrarlo con las pruebas funcionales que mencionamos, como el TUC.
el chair stand y el Berg. ¿Sí? Con esto vamos a identificar el riesgo real que tiene mi paciente. Tenemos que recordar que el hueso responde muy bien al ejercicio a través de la mecanotransducción y la ley de Wolf. Es la base científica por lo cual el ejercicio tiene que ser sí o sí. Aquí la realidad es que la fisioterapia o el ejercicio terapéutico está ganando campo. Entonces, tenemos que convencer a través de la ciencia que nosotros tenemos que poner un programa de ejercicio controlado al paciente con osteoporosis. Es sumamente difícil porque normalmente el paciente se entera que tiene osteoporosis por una fractura y la familia pues, lo que quiere hacer es cuidar a su familiar, no quiere que vaya a tener otra fractura. Entonces, ese exceso de sobreprotección va a ser un factor importante para que el paciente se deteriore todavía más rápido. ¿Sí? Eh, y el fármaco y el ejercicio pues van a ser sinérgicos, es decir, van a generar condiciones óseas adecuadas para que el ejercicio sea aprovechado y que la ganancia de densidad mineral sea la mejor posible. Bien. Bien, ahorita continuamos ya de lleno con el ejercicio. Vamos a dar unos 5 minutos para que se paren, caminen y no se entuman frente a la computadora. Y son 7:27, regresamos 7:35, ¿vale? Para que todos estén por acá. Voy a poner en pausa la grabación también. Bien, voy a compartir de nuevo. Y contraindicados, funcionales. Oye, ejercicios recomendados, ¿dónde está? En la parte de equilibrio, prevención de caídas, funcionales, contraindicados. Los que no crunch abdominal. Ok. Contraindicados. Ah, bien, perfecto. Eh, bien, bien. Gracias. Ya vi que hiciste la tentación. Perfecto. Entonces, ejercicios contraindicados. Voy a regresar. Eh, mencionamos que, o sea, más que contraindicaciones, son precauciones, ¿sí? Eh, flexiones vertebrales cuando hay osteoporosis en columna, es decir, la paciente, como ya la mencionábamos, el caso clínico que les mostré, que columna ya estaba súper bien y que solamente tenía osteoporosis en la cadera del lado izquierdo. Esa paciente hubiera hecho muy bien en peso muerto, ¿sí? Le viene súper bien porque va a generar un estímulo directamente sobre la cadera y no pone en riesgo a la columna porque ya sabemos que la densidad mineral de la columna ya está bien, ¿no? Rotaciones con cargas axiales, como puede ser en el caso de golf, tenis, pádel, todos estos ejercicios donde se dan rotaciones específicas, porque cuando rota la vértebra, esa carga axial puede hacer una fractura si hay una densidad mineral muy disminuida, ¿sí? Y les decía igual el tema del impacto, ¿no? En mucha bibliografía vamos a encontrar que el ejercicio de alto impacto es muy bueno en el paciente con osteoporosis. Y sí lo es, la realidad es que sí lo es, pero cuando el T-score es menor a -2.5, ¿sí? Ya no podemos hacer ejercicio de alto impacto, porque prácticamente se ha perdido tanto la densidad mineral que las trabéculas van a tener microfracturas cada vez que el paciente haga algo de alto impacto. Entonces, estos pacientes tienen que ser atendidos con medicamentos de forma pues urgente, ¿no? E iniciamos con un entrenamiento de baja intensidad y de ahí empezamos a ir generando una mayor tensión, ¿sí? Ejercicios que son muy seguros y recomendados, Bear Dog o Superman, que son extensiones de columna, ¿sí? En prono, eh, que trabajan con la musculatura extensora de la columna, cargas axiales controladas como sentadillas, peso muerto adaptado en algunos casos, step up, entre otros. Y resistencias en columna neutra como remo, press de hombros, curl de bíceps, entre otros, ¿vale? Y este es un punto súper importante. Esto es un algoritmo de progresión clínica, ¿sí? Vamos a poder ver cómo vamos a iniciar, ¿sí? Dependiendo de cómo se encuentran los pacientes, ¿ok? Eh, recordemos que la progresión tiene que ser sistémica, ¿sí? Tenemos que documentarla y vamos a poder progresar únicamente cuando se cumplan determinados criterios. Entonces, el paciente va a iniciar con un programa de entrenamiento con una carga de entre el 40 y el 55% del 1RM, con 2 series por ejercicio de 12 a 15 repeticiones. Esta fase inicial
tiene como objetivo el aprendizaje motor, es decir, que haga el ejercicio sin tener tantas fallas, la activación de la musculatura y mejorar la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Vamos a reevaluar posterior a esas 3 semanas, ¿sí? Para poder identificar si podemos pasar a una fase de adaptación. Si mi paciente no tuvo una mejoría en el control motor, no tiene una mejor contracción muscular y no tiene una buena tolerancia al ejercicio, entonces yo no puedo progresar a la siguiente fase. Pero si sí lo cumple, paso a la siguiente fase, que es una fase de adaptación, ¿sí? Esta fase de adaptación va a ir de la cuarta a la sexta semana aproximadamente, con una intensidad de entre el 55 y el 70% del 1RM. Es decir, aquí en esta fase de adaptación ya estamos haciendo un proceso de osteogénesis, ¿sí? En la fase inicial no. Entonces yo no voy a esperar que en esas 3 semanas haya un cambio a nivel óseo. Entonces aquí es de cada ejercicio, y habíamos dicho que lo ideal es que sea entre 3 y 4 ejercicios por día, ¿vale? Aquí nuestro objetivo es la adaptación neuromuscular, mejorar la coordinación intermuscular, ¿sí? Y continuar mejorando la técnica del paciente. Conforme vamos mejorando la técnica, el paciente ya va mejorando la coordinación. Si se cumple dentro de esas 4 a 6 semanas, pues bueno, en la semana 7 a la 10 ya pasamos a una fase osteogénica pura, ¿sí? Esa fase osteogénica va a ir de la semana 7 a la semana 10, y entonces ahora sí vamos a cargar entre el 70 y el 85% del 1RM. Vamos a hacer de 3 a 4 series de 6 a 10 repeticiones eh, de cada ejercicio. Y nuevamente vamos a hacer de 3 a 4 ejercicios. Este es el estímulo máximo de remodelación ósea, ¿sí? Y es la fase central, es la parte más importante del tratamiento, ¿ok? Aquí nos vamos a quedar nuevamente entre la semana 7 y la semana 10 aproximadamente. Nos podemos todavía ampliarlo un poco más a la semana 11 y semana 12. Eso, o sea, sí se puede hacer. Y luego pasamos a una fase de mantenimiento. En esa fase de mantenimiento le vamos a bajar un poquito para que sea entre el 70 y el 80%. Sigue siendo una fase osteogénica. Es decir, en esa fase de mantenimiento seguimos produciendo una mayor densidad mineral. Y vamos a hacer de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones de cada ejercicio, de 3 a 4 ejercicios por día siempre, ¿sí? El objetivo de esta fase, pues bueno, es mantener la densidad mineral que se alcanzó y poder lograr una adherencia a largo plazo, ¿sí? Yo puedo, en la fase osteogénica, alargarla, ¿sí? Hasta que tenga la siguiente densitometría y poder identificar si ya estamos en valores aparentemente normales, ¿sí? Y cuando ya estemos en valores normales, pasar a una fase de mantenimiento, y es teóricamente lo que va a ser el resto de su vida. Si en algún punto del resto de su vida eh, disminuye la densidad mineral, ¿sí? Podemos regresar a esa fase osteogénica, ¿sí? Para que junto con algún medicamento que sea otorgado por el médico, podamos recobrar esa densidad mineral que se haya ido perdiendo, ¿sí? Digo, evidentemente si hace una fase de mantenimiento estricta, ¿no? En la cual pueda hacer este programa de entrenamiento así tal cual, pues no tendría que haber esa regresión en la densidad mineral. Pero, o sea, hay miles de factores por los cuales una persona deje de hacer ejercicio, ¿no? Desde la pérdida de la motivación, pérdida de tiempo, se enferma de algo, cuestiones económicas, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? Digo, y si no lo creen, simplemente volteen a verse ustedes. Seguro que si hacen ejercicio diario, en algún momento han dejado de ir una semana, 15 días, por muchas razones. Y pues, o sea, así va a pasar también con el paciente, ¿no? Entonces, el hecho de tener esos picos o esas reducciones más bien en la densidad mineral nos puede llevar a tener que jugar entre la fase osteogénica y fase de mantenimiento, ¿sí? La percepción de esfuerzo, nuevamente, como habíamos dicho, con una percepción máxima de 8 de 10, ¿sí? Durante todo ¿cómo se llama? El proceso, ¿vale? Hay alta evidencia del impacto del ejercicio sobre la densidad mineral ósea. Eh, Hay ejercicios de muy buena calidad que van a hablar que el ejercicio puede aumentar la densidad mineral entre un 1 y un 3% al año en columna y en fémur, ¿sí? Esto hablando específicamente de ejercicio. Cuando se combina con medicamento,
esto se potencializa todavía más. Se han hecho estudios de solamente medicamento, solamente ejercicio y ejercicio con medicamento. Y evidentemente cuando se usa ejercicio con medicamento, se disparan los resultados. Entonces, por eso la importancia del ejercicio de alta intensidad además. Bien, ¿cuál es el algoritmo clínico? O sea, ¿cómo vamos a saber qué pasos ir dando, ¿no? Primero, la evaluación de la densidad mineral, ¿sí? Luego, la evaluación de FRAX, que ya es la que vimos en la página web. Luego, inicia el tratamiento médico, la evaluación, que aquí es donde ya entra fisioterapia, desde el punto número 4, e iniciamos con el programa de ejercicio. Podemos hacerlo a través de entrenamiento funcional en lugar de trabajar directamente en gimnasio, sí, pero tendríamos que hacer un circuito que se vea un poco como esto, ¿no? Una estación de fuerza en la cual podamos hacer sentadilla, peso muerto, en step ups, entre otros, perdón, una estación de equilibrio y una estación funcional, y que entonces vaya pasando en cada una de estas estaciones siempre con un BORG máximo de 8, es decir, la percepción de esfuerzo debe ir máximo en 8, ¿vale? Bien, y aquí este es de una paciente de 58 años que tiene menopausia hace 4 años con un T-score en columna de -1.8. En FRAX tiene riesgo de fractura superior a 8%. No ha tenido ninguna fractura, ¿sí? Camina de manera ocasional, pero tiene dolor leve crónico y no ha tenido ningún tratamiento farmacológico, ¿no? Se hace una evaluación funcional. En cuádriceps tiene fuerza de 4 de 5, es decir, hay un poco de debilidad. En el Open Go Test tiene 11 segundos, está en el límite, pero es normal. En prueba de equilibrio unipodal tiene 12 segundos, ¿sí? Y la columna tiene una leve cifosis torácica, ¿vale? En esta paciente, pues bueno, vamos a iniciar directamente la fase de adaptación. ¿Por qué? Porque la paciente ya hace algo de actividad física, ¿sí? Entonces iniciaremos en este 55-70%, porque además su T-score de -1.8 no es tan elevado, ¿no? Vamos a hacer un énfasis en extensores de columna, en glúteo y en cuádriceps, 3 días por semana, y también incluyendo 10 minutos de ejercicios de equilibrio al final de cada sesión, ¿sí? En este caso, la paciente tiene osteopenia lumbar leve, ¿sí? Y pues bueno, hay que fortalecer la musculatura antes de hacer un aumento en la carga axial para evitar alguna fractura con desplazamiento, ¿sí? Tiene un riesgo moderado a bajo, ¿sí? Es decir, no es un riesgo tan significativo y es fácil progresar hacia la fase osteogénica una vez que ha dominado la técnica al 100%. Aquí tenemos otro caso clínico. Esta es una paciente de 68 años con un T-score de -2.8 en el cuello femoral, y entonces en FRAX nos arroja un riesgo de fractura de cadera del 12%. No hay fracturas, ¿sí? Está en tratamiento con bifosfonatos desde hace 6 meses. Tiene una marcha lenta, tiene kinesiofobia, ¿sí? Tiene reducción de la fuerza en miembros inferiores y ha tenido vértigo. Ay, perdón. Vértigo postural, ¿vale? En TUC tiene 14 segundos, lo cual nos dice que hay riesgo de caída. En cuádriceps tiene 3 de 5, lo cual nos habla de que hay debilidad de miembros inferiores. En la prueba de equilibrio monopodal hizo 6 segundos, lo cual igual habla de un riesgo de caídas. En el test de marcha tiene una reducción en la cadencia y en la longitud de paso. Es decir, aquí ya tenemos un enlentecimiento de la marcha y además una disminución en la longitud de paso, lo cual también nos aumenta el riesgo de caídas. En este caso, sí nos vamos a ir a iniciar en una fase inicial. Vamos a priorizar en trabajar equilibrio y marcha al principio, ¿sí? E iniciamos trabajando con prensa bilateral, step up bajos, sentadilla, ¿sí? Con silla, y pues ponerle énfasis en que el paciente confíe en su capacidad de movimiento y en el control motor, ¿vale? Tiene un T-score de -2.8, lo cual nos dice que hay un riesgo alto, ¿no? Eh, y además tiene un riesgo alto de caída. Entonces tenemos que reducir este riesgo de caída para reducir el riesgo de fractura por la caída, y entonces ya después podremos progresar a una carga osteogénica, ¿sí? Pero sí tenemos que tratar de que el TUC, cuando menos, esté dentro de valores normales, ¿sí? Que bueno, la realidad es que por edad de paciente, por condición y demás, es probable que no tarde tanto tiempo en llegar a ese TUC de menos de 12 segundos.
También podemos esperar a llegar a un equilibrio unipodal de 10 segundos, ¿vale? Y este último es un caso clínico más complejo, que esta es una paciente de 76 años con un T-score de -3.4 en columna y en cadera, lo cual nos arroja un riesgo de fractura mayor a 28%, ¿sí? Recuerden que ese es un riesgo de fractura en los próximos 10 años, ¿sí? Fractura vertebral de T8 hace 6 meses, tiene un tratamiento con denosumab más calcio y vitamina D. Hay dolor dorsal crónico de 6 de 10 y una limitación funcional. También hay una kinesiofobia reportada alta, ¿sí? Se hace un análisis y tiene un TUC de 19 segundos, lo cual nos dice que hay un alto riesgo de caídas. Tiene una fuerza de 3 de 5 de manera bilateral en cuádriceps, lo cual nos dice también que hay debilidad. Requiere de apoyo para la bipedestación prolongada y la columna tiene una cifosis severa, es decir, ya tiene una flexión significativa en columna dorsal, que puede ser parte de la causa del dolor que refiere, ¿sí? Aquí tenemos que adaptar todo. Iniciamos con una fase inicial. Esa fase inicial muy probablemente se tiene que extender, ¿sí? Aquí se plantea una extensión hasta la semana 8 o 10. Eh, Ejercicios en sedestación y semiacostado, porque ponerlo de pie hay un alto riesgo de caídas, ¿no? Y pues como tenemos además alto riesgo de caídas y baja densidad mineral, pues hay un alto riesgo de fracturas, ¿sí? Podemos trabajar con resistencias y bandas elásticas mientras vamos saliendo de esta fase inicial. Vamos a trabajar extensión de columnas suaves sin cargas axiales y entrenamiento del equilibrio, ¿sí? En este caso, el hecho de que tenga una fractura vertebral reciente y el alto nivel de kinesiofobia van a contraindicar cualquier carga axial, ¿sí? La progresión va a ser lenta, eso es fácil de identificar en el caso, ¿sí? Y hay que priorizar en la seguridad y en el manejo del dolor para que entonces la paciente pues, pueda adherirse a su programa de entrenamiento. Bien, aquí tenemos un programa, el programa que hemos estado viendo, pero ya completo. Fase inicial, semana 1 a la 3 con cargas del 40 al 55%. Fase de adaptación de la 4 a la 6 con cargas del 55 al 70. Aquí empiezan a haber pequeños cambios en la densidad mineral, nada significativo. En la semana 7 a la 10 es la fase osteogénica, donde vamos a encontrar grandes cambios. Aquí sí ya es 100% estar produciendo hueso nuevo. Esa semana 7 a la 10 puede alargarse en pacientes que tengan densidades minerales pues bastante bajas. Y en la semana 11 a la 12 es la fase de mantenimiento y de ahí se va para adelante, ¿no? O sea, el tiempo, o sea, toda la vida debe continuar con esta carga de ejercicio para mantener la densidad mineral y evitar regresiones, ¿sí? Eh, es importante, es importante que sean cuando menos 3 sesiones a la semana, que no sean diario. Si vamos a ir diario, pues bueno, tendremos que trabajar diferentes partes del cuerpo y está bien. La duración de la sesión va a ir de 45 a 60 minutos, donde vamos a integrar el calentamiento, la fuerza, el equilibrio y el enfriamiento finalmente. Y vamos reevaluando para poder definir si podemos avanzar. Por eso las reevaluaciones nos las proponen a la semana 4 para saber si salimos de la fase inicial, a la semana 8 para ver si podemos salir de la fase de adaptación y a la semana 12 para ir entrando a la fase de mantenimiento. Esta es nada más la manera en la cual vamos a ir progresando, vamos aumentando las cargas, ¿sí? Y ya hasta que llegamos a la fase de mantenimiento, ¿sí? En algunos casos, cuando tenemos una menor densidad mineral, pues bueno, tendremos que mantener esta carga osteogénica durante un periodo de tiempo más largo, ¿vale? Pues bien, para ir cerrando, pues hay que entender que el ejercicio es parte de la medicina del hueso en este caso. Eh, Ejercicio de fuerza de alta intensidad. Recuerden que lo mínimo para generar osteogénesis es el 70% del 1RM. La prescripción debe ser individualizada y progresiva. No hay programas universales, sino tenemos que identificar las características de cada uno de los pacientes y por eso tenemos que evaluar para poder identificar cuáles son los ejercicios seguros para ese paciente y qué carga vamos a realizar, ¿sí? Es importante prevenir el riesgo de caídas. No podemos prevenir cualquier accidente, pero podemos disminuir el riesgo de que suceda el mismo. Y entrenar a un paciente va a reducir ese riesgo de caídas, ¿sí? Y evidentemente, entrenarlo todavía más fuerte va a reducir el riesgo de fracturas por el aumento de la densidad mineral, ¿sí? Y pues bueno, el fisioterapeuta o el profesional que vaya a poner el programa de ejercicio se vuelve un agente de cambio para mejorar la densidad mineral de estos pacientes, ¿vale?
Mensajes clave, pues bueno, la especificidad del ejercicio y en el medicamento, 70% es el umbral mínimo. No todo ejercicio es igual, hay que hacer un análisis biomecánico para identificar dónde se van a ir los puntos de tensión y la reevaluación es sumamente importante para poder hacer las progresiones que sean necesarias, ¿vale? Pues bien, cuéntame, ¿qué dudas tienen? Hola, Emiliano, te oigo un poquito lejos, pero dime. A ver, creo que aquí me escuchas un poquito mejor. Es que estaba Sí, mucho mejor. sí, es que está el audio de una bocina porque quería escucharlo mejor y ahora sí ya por el celular. Fíjate que Ay, ahorita estoy haciendo mi servicio social en el DIF y gracias a Dios me está yendo muy bien. Estoy viendo muchos pacientes, hay mucha fluidez. Y justo tengo una pacientita de 75 años que recientemente le hicieron, bueno, no recientemente, hace más o menos como, pasó los 4 meses que le hicieron un reemplazo de rodilla. Y cuando yo llegué, hace un mes más o menos, la primera vez que te, te oigo un poquito cortado, pero Ok, ok, bueno, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me escuchas mejor? no sé. A ver, creo que sí. Ok, Tienes una entonces, paciente de 70 años en el DIF, ajá. ok, que recientemente le hicieron un reemplazo de rodilla. Y el mes que llegué, la pacientita llegó en andadera, tenía un- una fuerte tensión en toda la parte de sus isquiotibiales. Estuvimos tratándola y sí, mejoró su extensión y empezó a caminar, Ya se volvió a pero, cortar un buen. ok, ok, Sí, ¿quieres escribirlo en el chat? Es que sí te corta muchísimo. No sé si ándale, es eres que tú o creo soy que yo, pero creo que eres tú. alguna de las dos, pero no sé qué tal me escuchas. De repente entro y salgo. Es- Ahorita mejor. ok. Entonces le estuvimos trabajando y fue progresando muy bien en el ejercicio. Ya nada. Fue, no, no puede ser. Sí, sí, se oye cortadísimo. Es que si quieres escribirlo en el chat y ahorita te leemos ahí todo, ¿sale? Si Bien, volví. ¿alguien tiene alguna duda mientras Emiliano escribe su pregunta? Nada, esperamos la duda de Emiliano. Bueno, ahora me escuchan un poquito mejor. Pues ahorita sí, si quieres, Ok, inténtalo. a ver, entonces estuvimos trabajando bien con el ejercicio con ella, estuvo progresando. El dolor fue reduciendo, cada vez avanzando, pero esta última semana presentó que empezó a dolerle un poco más el ejercicio. En- y la verdad, pues de alguna manera íbamos bien, entonces sí le fui subiendo un poquito la dificultad, pero así muy leve, de que primero pasos en línea recta y luego ahorita estuve trabajando en los pasos laterales, pero pues para trabajar su equilibrio y todo eso. Y empezó a presentar dolor otra vez. Y justo cuando empezaste a mencionar, justo algo hablaste de que el hecho de que le hayan reemplazado a alguien de la rodilla puede generar que deje de mandar mineral óseo a la zona. Entonces, tal vez mi duda es que no sé si estoy ahorita, el hecho de que haya puesto ejercicios un poquito más intensos haya generado que otra vez haya vuelto a generar molestia. Esa es, por así decirlo, mi duda. ¿O qué me recomendarías ahorita trabajar con ella, por así Ok, decirlo?
Ahora, estos cambios en la densidad mineral por la prótesis son a muy largo tiempo, ¿ah? Entiendo que a tu paciente no tiene mucho que le pusieron la prótesis. Y aquí estos cambios se van a dar en pacientes con 10 años, 12 años con su prótesis, más cercanos inclusive al recambio de la misma, ¿no? Eh, yo creo más que puede ser una respuesta del ejercicio, ¿no? O sea, simplemente está moviendo partes del cuerpo que no movía hasta hace poco, ¿no? Y eso pues genera un poco de molestia y dolor, ¿no? Entonces, yo evaluaría la parte muscular sobre todo para ver si no es un tema pues de puntos gatillo, de tensión muscular y demás. Y todavía si no es así, pues bueno, evaluaría la parte tendinosa y ligamentaria para ver si no es un tema igual de como una sobrecarga por los cambios de dirección que le estás poniendo, ¿no? Y, y pues ya con eso tener una idea clara de si puede ser que sea otra cosa todavía más profunda o ya de plano, este, pues fue lo que mencionamos, ¿no? Las cuestiones musculares y demás. Pero yo creo que vale la pena que evalúes a fondo toda esta parte y ya después, si no, pues profundizamos en evaluar otras cosas, ¿no? Ya como pues, cómo está la prótesis y demás. Ok, ok, ok. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien, ¿otra duda? Nada. Bien, si no hay más dudas, aquí vamos terminando. Yo les subo el video, si hay chance hoy. Tarda un poquito Zoom en convertirlo, ¿no? Entonces, si lo convierte rápido, que igual depende mucho del internet, lo subo hoy mismo y se los hago llegar. Les hago llegar la presentación y les hago llegar una encuesta, que en esa encuesta van a encontrar, van a poner su nombre, como va a salir en su constancia. Y pues bueno, les pido igual ahí que la llenen para poder tener toda la información, ¿vale? Pues bien, espero que haya sido de su agrado, que les vaya a servir también. Es un tema que se habla poco y es un tema que tenemos que poner más sobre la mesa porque pues muchas veces a los pacientes les ponen su medicamento y esperan a que este, se solucione solo, ¿no? Cuando realmente hay muchísimo que hacer por parte del ejercicio terapéutico, ¿sí? Pues bueno, pues bonita noche. Voy a ir cerrando con el video.